Amigos, qué gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos. Hoy, como queda claro, una edición especial de Ciberdiálogos. Generalmente este podcast se publica los lunes, pero el día de hoy nos hemos adelantado. Nos hemos adelantado en este episodio unos días a nuestra fecha acostumbrada, nuestro día de salida acostumbrado, porque México enfrenta un capítulo central de su vida moderna, la elección del Poder Judicial, que proviene de la muy polémica reforma judicial. En este espacio hemos analizado desde distintos puntos de vista con distintas personas el origen de la reforma judicial, que es producto de la administración de Andrés Manuel López Obrador y se ha consolidado en la administración de Claudia Sheinbaum. Hemos hablado de las consecuencias de la reforma judicial, hemos hablado del México del que viene la reforma judicial y el México que desgraciadamente dejará la reforma judicial después de la elección que se realizará dentro de algunos días. Precisamente pensando en eso, pensando en la elección, pensando en lo que está en puerta, es que decidí invitar a Javier Martín Reyes. Es uno de los grandes expertos en este tema en nuestro país, un hombre que ha escrito desde hace ya un buen tiempo, pero sobre todo a últimas fechas, con todo detalle sobre este tema, sobre la reforma judicial, sobre su origen, sobre la coyuntura en la que nos encontramos ahora, en la víspera de la elección, y sobre las consecuencias potenciales de lo que vamos a ver dentro de unos días y, por supuesto, en adelante. Javier Martín Reyes es abogado, doctor en Derecho, investigador y es sin duda uno de los analistas más lúcidos del sistema judicial mexicano. Lo he invitado el día de hoy y decidí junto con el equipo adelantar la fecha de publicación de este ciberdiálogo para que tengan ustedes más herramientas frente al día crucial, que es el día de la elección. Pero como en toda elección, el primer paso es apenas eso, el voto. Después veremos las consecuencias. Javier Martín Reyes, en Ciberdiálogos. Javier, gracias por estar con nosotros y más en un momento como este, en la víspera de el parteaguas, la víspera de la elección que tiene su origen en la reforma judicial. Nadie como tú para prepararnos, para enseñarnos qué está en juego, de dónde venimos y qué puede venir. Tú has dicho que esta es la reforma más radical que ha vivido el Poder Judicial en México. ¿Qué es lo que la hace tan distinta, tan peligrosa? ¿Dónde ves el verdadero punto de quiebre? Mira, yo te diría, León, creo que es una reforma que tiene tres componentes que nunca habíamos visto antes en la historia constitucional de México y mucho menos en tiempos de la democracia, ¿no? La primera es que esta es una reforma que purga a todos los poderes judiciales, ¿no? Esto es como si el día de mañana en Estados Unidos el presidente Trump dijera, pues yo quiero que todas las personas que son juezas y jueces a nivel federal y local se vayan a su casa y las vamos a sustituir por otras personas, ¿no? ¿Le encantaría? Eso en, ¿Sería su sueño? por supuesto que le encantaría, ¿no? Yo creo que no hay autoritario al que no le gustaría, ¿no? Poder debilitar a un contrapeso tan importante como es el Poder Judicial. Y ese es el primer objetivo de esta reforma y eso es algo que ya se logró, Leo. O sea, es decir, la pérdida que vamos a tener, tanto en términos de capital humano, o sea, estamos hablando de miles de personas que habían dedicado su vida a servir desde el Poder Judicial, que habían accedido, por lo menos a nivel federal, a través de evaluaciones muy rigurosas, que formaban parte de uno de los muy pocos servicios profesionales de carrera que teníamos en México, se van. Esa es una pérdida irreparable. Ese daño ya está hecho y eso lo tenemos que asimilar, ¿no? Y hay obviamente un costo también en términos de independencia judicial, porque una de las garantías más importantes para cualquier juez o cualquier jueza león es que ellas y ellos puedan tomar las decisiones sin tener el miedo de que esas decisiones pueda hacer que les cueste el trabajo. Y eso desgraciadamente es lo que sucedió en México. ¿De dónde venimos? De un sexenio, León, donde vimos una permanente tensión entre
el poder ejecutivo y el legislativo, por un lado dominados por Morena y por el otro por el Poder Judicial. Hubo muchas decisiones que incomodaron al gobierno. Hay que decirlo, no son decisiones particularmente controvertidas en términos jurídicos. La inmensa mayoría de las decisiones que no le gustaron al gobierno, la no extensión del mandato del expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, el tema de la Guardia Nacional, el tema de la reforma electoral, el tema de la ley de industria eléctrica, la verdad es que la Corte lo que hizo fue aplicar o reglas claramente establecidas en la Constitución o precedentes que en algunos casos tenía más de 20 años, ¿no? Entonces, lo primero es que este es un golpe que viene desde el poder para decir nos hacemos de ese contrapeso. Eso nunca lo habíamos visto, ¿no? Hay gente que dice, es que Cedillo, la reforma del 94, bueno, a ver, sí, esa fue una reforma para avanzar, que sí supuso la sustitución de las personas que estaban en la Corte, pero no era ni de cerca lo que estamos viendo ahorita, que es un retroceso donde todos, prácticamente todos, León, desde las integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta un juez o jueza de primera instancia en el ámbito local, se van a su casa. Eso yo te diría lo primero. Segundo, en México estamos realizando un experimento, lo digo sin ninguna exageración, que no tiene precedentes a nivel mundial. No hay una sola democracia en el mundo que elija a todos sus cargos judiciales por voto popular, ¿no? La iniciativa del presidente menciona el caso de Bolivia. Bueno, Bolivia, con todo y que fue un fracaso el tema de las elecciones judiciales, solo elige a 5 tribunales por voto popular, a los tribunales más importantes. En México, déjame ponerlo así, superamos la experiencia boliviana y dijimos, no nos vamos nada más por los tribunales más importantes, nos vamos por todos, ¿no? La comparación, obviamente, con Estados Unidos también es muy tramposa. En Estados Unidos, pues tú lo sabes muy bien, son fundamentalmente cargos locales, hay variaciones, pero de nueva cuenta no tiene comparación lo que estamos Y por viviendo, cierto, ¿no? es muy Entonces, polémico en Estados Unidos también y hay digamos, son innumerables los casos en donde eso ha dado paso a controversias, a polémicas. Está claro que no es la receta. totalmente, ¿no? Y tú lo sabes, hay literalmente miles de iniciativas que buscan o eliminar las elecciones judiciales o irlas limitando de una manera tal que puedas evitar la politización y la partidización de la justicia. Porque mira, en términos generales, León, yo te diría, esta reforma, si me permites la metáfora, es como si dijéramos, mira, en el fútbol, a los árbitros no los vamos a seleccionar ni por sus méritos, ni por su capacidad, ni por la manera en la cual están actuando. No, le vamos a pedir a las porras de los equipos de fútbol que sean los que decidan quiénes van a ser los árbitros del juego. Bueno, ¿qué es lo que pasaría en un escenario así de loco? Pues que las porras mayoritarias, los equipos que tienen más afición, pues lo que buscarían son árbitros no que van a aplicar con imparcialidad el reglamento, no quienes van a sacar las tarjetas con rigor y con equidad, no, se buscarían a perfiles que favorezcan a tu equipo, ¿no? Tú has hablado de una tormenta judicial perfecta. Nos das este diagnóstico inicial, pero quiero insertar ese concepto porque me pareció muy llamativo. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Cuáles son hoy para ti, digamos, los riesgos más graves de que todo esto que nos has descrito dé pie a un nuevo sistema que implicará qué riesgos? ¿Qué riesgos? Mira, León, yo creo que los tribunales son como los hospitales, ¿no? Eh, Todas y todos en algún momento de la vida vamos a terminar en una cama de hospital, ¿no? Eh, Puede ser pronto si tenemos un imprevisto, un accidente, algo que no podemos controlar. Puede, y afortunadamente en muchos casos es hasta dentro de muchísimos años al final de nuestra vida. Y el día que uno accede al sistema de salud, León, pues lo que quieres son algunas cosas mínimas, ¿no? Tú quieres que el personal médico esté capacitado y sepa lo que está haciendo. Tú quieres que haya medicinas, tú quieres que haya instalaciones dignas y tú quieres que haya un trato equitativo y respetuoso a todos los pacientes. Bueno, el sistema de justicia es igual. Todos en algún momento de la vida vamos a pasar por un tribunal, León. No sabemos cuándo, no sabemos para qué controversia. Puede ser un tema laboral de un despido injustificado, puede ser un tema familiar, ¿no? Una herencia, un divorcio, un pleito relacionado con la patria potestad de menores,
Puede ser un tema del cumplimiento de un contrato, una persona que tenga un departamento, un inquilino que no le paga, que quiere ver cómo le hace para recuperar su inmueble. Puede ser un tema de que no te pagan un contrato. O puede ser, no lo querramos, un tema penal donde te puedes estar jugando hasta la libertad, ¿no? Y ahí, León, queremos exactamente lo mismo. Queremos que el personal que nos atienda y que presta ese servicio, ¿no? Que se llama justicia, pues sea personal que sabe, ¿no? Que tenga conocimientos técnicos. Queremos que las instalaciones sean dignas. Queremos que cuenten con todos los elementos para poder tramitar lo más pronto posible los asuntos y queremos que nos brinden un trato digno e igualitario a todas las personas. Eso es lo que está en riesgo, León. Empiezo con lo primero, el personal. Las elecciones, por supuesto, que son importantísimas en cualquier democracia, pero son un mecanismo profundamente imperfecto para seleccionar a personas que puedan ser técnicamente competentes y imparciales, sobre todo en términos políticos. Lo que estamos viendo en este proceso, que es una verdadera locura, León, son criterios abiertamente partidistas para seleccionar a quienes pueden ser candidatos y quienes pueden eventualmente llegar. ¿Qué quiere decir esto? Que no importan los conocimientos. Mira, en la Constitución mexicana pusimos unos requisitos ridículamente bajos que han generado literalmente la burla del mundo. Les pedimos que la gente para que llegue a un cargo judicial tenga 8 de promedio en la licenciatura. Claro, en un país que tiene 2,000 escuelas de derecho, la inmensa mayoría son patito. Hay extraordinarias facultades de derecho, por supuesto, pero la mayoría son patito. 5 cartas de recomendación de tus vecinos y en algunos casos no se pide nada de experiencia. A ver, déjame entrar ahí para preguntarte esto. Porque de pronto cuando uno lee reacciones en redes sociales, hay quien argumenta que esto es deseable, que es preferible que alguien que ha sido electo por voto popular, aunque tenga esas credenciales que señalas, es preferible que esta persona ocupe ese cargo antes que alguien que pertenezca a la carrera judicial, porque están viciados, porque son corruptos, porque son producto del nepotismo, es decir, todas estas descripciones que vienen de la narrativa que ha impulsado el gobierno actual y el gobierno anterior sobre todo. ¿Qué le dirías a esa persona que quizá está escuchando ciberdiálogos en este momento y que dice, pues mira, yo prefiero a alguien con 8 de promedio, que simplemente tenga, pero que sea honesto, que no venga del sistema, que no venga de la carrera judicial, porque yo lo voy a elegir y aunque haya sido medio mediocre en la escuela y demás, es suficiente para mí? ¿Qué le contestas? Yo le preguntaría si así toma decisiones en su vida, ¿no? Si cuando vamos al médico y necesitamos una intervención, una cirugía, lo que queremos es alguien que tenga legitimidad democrática o que tenga conocimiento. Si el día que está construyendo su casa, ¿no? Un departamento, algún inmueble, contrata a ingenieros y arquitectos que tengan legitimidad democrática o que sepan hacer las cosas para que después en los terremotos esas cosas no se estén cayendo. Si el día que van con un contador o una contadora, lo que quieren es que tenga legitimidad electoral o que sepa hacer las cosas bien para que después el SAT no te ande requiriendo y te anden poniendo multas. Hay una parte, León, que hay que decirlo. La función judicial es una función en parte técnica. No solo es técnica, ¿ok? O sea, es decir, el Poder Judicial es uno de los poderes, tiene un papel político en el sistema político mexicano. O sea, no podemos pensar que esto es una cosa nada más, digamos, de técnica, pero la técnica importa. Y el día, de nueva cuenta, que te estás jugando tu trabajo, te estás jugando el bienestar de tu familia, te estás jugando incluso tu libertad, lo que quieres es una persona que resuelva con conocimientos, ¿vale? Aquí el gran problema es que probablemente, León, en el corto plazo no vamos a ver los efectos de la reforma para la inmensa mayoría de la población porque todavía no tienen asuntos en el sistema judicial. Pero el día que llegues a ese sistema judicial, que podría estar lleno de personas incompetentes en el sentido más estricto de la palabra, es decir, que no saben ni siquiera lo que están haciendo, que podrían tener unos problemas de parcialidad
brutales, porque lo que hizo esta reforma, León, fue crear un verdadero mercado negro de financiamiento ilícito, ¿no? En la Constitución se puso algo que puede parecer absurdo, que dices, oye, está prohibido el financiamiento público y el financiamiento privado. Y uno diría, pero por Zeus, ¿no? O sea, es decir, en cualquier lugar, en México, en Estados Unidos, en cualquier democracia, para que haya elecciones se necesitan campañas y para que haya campañas se necesita financiamiento. Y del financiamiento nada más hay de dos, o es lícito o es ilícito. Esta reforma cerró el financiamiento lícito y abrió las puertas del dinero ilegal, ¿no? Y esa es la otra preocupación, porque, digamos, hemos considerado el ejemplo de un candidato, un ganador en la elección, que sea una persona, digamos, mayormente incompetente en cuanto a lo que se necesita para ejercer en esa posición tan compleja, hipotética que estamos planteando, pero que sea bien intencionado. Una persona incompetente, pero bien intencionada. El riesgo quizá es mayor cuando pensamos en una persona competente, pero malintencionada, que es otra puerta que abre esta reforma. ¿Hasta qué punto crees que esta reforma puede abrirle la puerta a la injerencia de actores criminales, especialmente en tribunales locales? Por cierto, no nada más preocupan los actores ilícitos. También hay actores lícitos que tienen intereses muy puntuales y que quizá con esta injerencia, cuya puerta está ahora abierta, pueden incidir en el proceso de la justicia en México. Entonces, ¿qué tan preocupado estás por la presencia de gente competente, pero claramente malintencionada? Mira, yo estoy muy preocupado, ¿no? Digamos, por los competentes malintencionados y por los incompetentes malintencionados, ¿no? Es decir, por las dos. Y los competentes Y bien, los únicos que nos faltan son los competentes bien intencionados y esos no estamos seguros que están ahí. y esos son muy poquitos, ¿no? Por desgracia, querido. Pero yo te diría, es que mira, León, eso siempre, a ver, problemas de financiamiento ilícito del crimen organizado ya los tenemos en México, ¿no? O sea, eso hay que reconocerlo. Sí, pero una cosa es tener esos problemas en los cargos de elección popular, el alcalde de no sé dónde, el congresista de no sé dónde, y otra cosa es tenerlo en el sistema judicial, que eso es lo que esta reforma ha abierto la puerta. Y yo te diría, y tiene dos agravantes. La primera es que en las otras elecciones sí tienes la vía del financiamiento legal, ¿no? Y aquí no. O sea, aquí, ¿cómo la gente está haciendo campaña? De dos maneras, León. Una, con su cuenta del banco, ¿no? O sea, si quieres ser ministro de la corte y tienes $1,000,000 en la cuenta del banco, ya no sé cuántas personas estén en esas condiciones, la ley secundaria te permite gastártelo. Son una minoría. La otra es con dinero ilegal. Entonces, esta reforma hizo, y ese es el primer punto, que el financiamiento ilegal se vuelva una necesidad si quieres competir, ¿no? O sea, eso es gravísimo, León. O sea, es decir, no hay manera de competir lícitamente en esta elección. Y segundo, si tú lo piensas, eh, el crimen organizado tiene bastantes menos incentivos, por ejemplo, para tratar de incidir en la elección de un diputado o una diputada local. ¿Por qué? Pues porque un diputado o una diputada local es uno entre 20, 40, 50, ¿no? Representa un porcentaje muy pequeñito y lo que tendría que hacer un grupo del crimen organizado para tener una injerencia muy grande en todo el Congreso local, pues sería una operación bastante más complicada, bastante más cara, por la estructura de la toma de decisiones del Poder Legislativo. Eso no pasa en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, León, un juez penal federal, de manera individual, decide cosas importantísimas, como si se le investiga o no se le investiga a un delincuente, si se le vincula a proceso o no se le vincula a proceso, si se tiene que ir a prisión preventiva a lo largo del proceso penal, si es culpable o no es culpable y qué condena tiene que pagar. Esa es, de hecho, otra diferencia con el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, paradójicamente, tú lo sabes, los jueces penales tienen menos poder que los jueces penales en México. ¿Por qué? Porque ahí quien decide quién cometió o no es el jurado. Ahí hay un contrapeso popular. Acá no. Acá es una persona.
Entonces, tú ponte en el lugar de los grupos del crimen organizado. Los incentivos que tendrían, no para financiar a un candidato o una candidata de cada elección, podrían técnicamente tratar de financiar a todas las candidaturas para cargos penales, para que el día que llegue la persona que gane ocupar el puesto, sepa que le deben el cargo y que sepan que tienen algo con que presionarlo. Es decir, hay una estructura de incentivos que está generando la reforma judicial, que es muchísimo más grave que en las otras elecciones. El, pensando en las consecuencias para el ciudadano común, digamos, y esto lo he platicado ya en otras ocasiones en ciberdiálogos, porque me parece fundamental, Javier. El debilitamiento del juicio de amparo, la desaparición de básicamente de las salas de la Suprema Corte, no han recibido suficiente atención en el debate público, me parece. Y quizá valdría la pena regresar un poco a ello ahora que estamos en la víspera de la elección. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por esos cambios en particular? Y pienso, insisto, en los ciudadanos comunes, un adjetivo que a mí no me gusta, lo acabo de usar. El ciudadano de a pie, el ciudadano promedio, ese que no tiene acceso a los recursos de recursos para defenderse de pronto. ¿Qué herramientas le está quitando la reforma? ¿Qué herramientas va a perder en este México que viene dentro de unos días ya, que ya está aquí, pero va a venir todavía más después de la elección, el, el ciudadano mexicano promedio? Mira, yo lo que te diría, León, es, hay, como tú muy bien dices, una serie de cambios que lo que hacen es no desaparecer, pero sí limitar muy significativamente el juicio de amparo. Yo sé que los amparos tienen una muy mala fama, ¿no? Digamos, en el debate público. ¿Por qué? Porque se suele decir es que estas son herramientas que tienen los delincuentes para poder garantizar su impunidad. Es cierto que en algunos casos los juicios de amparo pueden presentarse para abusos, pero en términos muy sencillos, León, el juicio de amparo es el recurso que tenemos todas las personas, y todas las personas es todas, para defendernos frente a actos que sean arbitrarios, ¿vale? Y yo te diría, esta reforma hace dos cosas importantes. La primera es que nos dice que no puede haber amparos con efectos generales contra leyes, ¿no? Y esto, en términos muy sencillos, lo que quiere decir es que si el día de mañana el Congreso aprueba una ley que es inconstitucional, así abiertamente, tú imagínate una ley censura, una ley mordaza, donde se diga el presidente, la presidenta, alguno de sus funcionarios pueden ordenar que se eliminen de inmediato contenido periodístico, columnas, No podcast o estamos lo que lejos, sea. no estamos lejos. Pues ese es el tema, ese es el tema, querido León, ¿no? Si se aprobara una ley así de ridículamente inconstitucional, gracias a esta nueva reforma, todos y cada una de las personas afectadas tendríamos que ir en lo individual a presentar juicios de amparo. ¿Eso qué generaría, León? Pues que el costo de acceder a la justicia se incrementaría muchísimo y que solo quienes tengan los recursos para poder pagar sus amparos van a poder recibir la protección. Porque entonces regresamos a un mundo donde el amparo solo beneficia a quien lo presentó y no que pueda tener unos efectos más amplios. Y la otra, León, que también es muy grave, es que hay una figura que es el de la suspensión judicial. Y si me permites simplificar mucho las cosas, la suspensión es como ponerle pausa a las cosas. Oye, están construyendo, ¿no? Una nueva planta de una farmacéutica al lado de un río y eso está generando una contaminación brutal y hay una población que ya está resintiendo los efectos de esa contaminación y hay afectaciones a su salud y esa construcción no tenía los permisos en materia de medio ambiente para asegurar su correcto funcionamiento. Antes de la reforma, uno podía presentar un juicio de amparo y solicitarle al juez o a la jueza decirle, oiga, en lo que usted analiza, ¿no? Lo que yo le vengo a decir de que esta construcción no tiene
los permisos, por favor póngale pausa a la construcción, porque si no le ponemos pausa a esa construcción, vamos a seguir resintiendo esas afectaciones. Bueno, antes de la reforma era posible dar suspensiones con efectos generales. Bastaba que una persona afectada presentara el amparo, solicitara la suspensión, para que entonces un tribunal pudiera decir, le ponemos pausa a la construcción en lo que vamos analizando esto. Bueno, hoy la reforma lo que nos dice es que ya no hay suspensiones con efectos generales. ¿Cuál es el pequeño gran detalle? Que hay muchos derechos, León, como podría ser la protección al medio ambiente, donde no le podemos dar la protección solo a una persona, ¿no? No podemos decir, oiga, pare usted la construcción, pero solo para Javier Martín o para León Krause. No, pues si la paras para todos, y si no la paras, no la paras igualmente para todas las personas potencialmente afectadas. Entonces, esa restricción de no poder dar suspensiones con efectos generales, lo que podría generar es que haya muchos derechos que se vuelvan prácticamente imposibles de defender. Derechos como el medio ambiente o como otros que pueden tener una incidencia colectiva. Entonces, si son reformas, pues que nos están, si de por sí el juicio de amparo tiene muchos problemas, pues lo están limitando todavía más, ¿no? Nos has ofrecido un diagnóstico muy completo, Javier. Yo quiero sumar un elemento más de reflexión antes de hacerte quizá la pregunta central en este momento en el que estamos publicando este podcast y grabando también, pero sobre todo publicándolo unos días antes de la elección. Eh, Cuando entrevisté aquí al ministro González Alcántara en este mismo espacio, el ministro me describía la reforma judicial como un acto de venganza de Andrés Manuel López Obrador y también la intención de, digamos, consolidar poder alrededor del poder ejecutivo. Todos sabemos lo que también ha argumentado el presidente Zedillo, diciendo que la naturaleza de la transformación que prometía el proyecto de gobierno actual tenía que ver más bien con la erosión democrática y de nuevo con la consolidación, la concentración de poder. ¿Tú ves esta reforma como parte de una estrategia más amplia para concentrar poder desde el Ejecutivo? Y si es así, ¿qué señales te llevan a pensar que esto no es solo una reforma judicial, sino parte de ese proyecto más ambicioso y claramente autoritario? Mira, León, yo creo que pues el expresidente López Obrador, no solo lo dijo muchas veces, sino que lo puso por escrito y lo firmó. O sea, a mí un paréntesis rápido, a mí me parece que ese testimonio que rinde el ministro González Alcántara, que arrancaba precisamente en este espacio, es muy valioso porque es una narrativa, ¿no?, en primera persona de alguien que no solo fue propuesto por el expresidente López Obrador, sino que incluso tenía una amistad con él. De Y yo 20 creo que, años, amistad de 20 años. y yo creo que todo lo que dice el ministro González Alcántara Carrancá se puede respaldar por datos y por las implicaciones de lo que vimos. Cuando se presentó, tú te acuerdas, León, esas 20 iniciativas el 5 de febrero de 2024, cuando el expresidente López Obrador ya iba de salida, ¿no? O sea, ya se estaba acabando su mandato, y él hizo un planteamiento que a muchos les parecía una locura, una distracción, pero él lo dijo con claridad. Él dijo, miren, hemos tenido muchos problemas el sexenio pasado con el Poder Judicial y con los órganos autónomos, ¿no? Al presidente, ya lo decíamos, lo dijo también el ministro González Alcántara, no le gustó el tema de la Guardia Nacional, no le gustó el tema de la reforma electoral, no le gustó el tema de la ley de la industria eléctrica, no le gustaron muchas decisiones. Bueno, el presidente puso, desde su perspectiva, la solución sobre la mesa y dijo, si el Poder Judicial me está limitando, vamos a destruir al Poder Judicial para que no tengamos ese problema. Oye, los órganos con autonomía constitucional también me están frenando decisiones. Eliminamos la mayoría. Oiga, en las elecciones de repente gana la oposición todavía. No se preocupen, ahí va la reforma electoral. Esas 20 iniciativas que puso sobre la mesa
el presidente León, esas sí son la cuarta transformación, ¿no? Las tres transformaciones de la vida pública de México, la independencia, la reforma y la revolución, tienen una cosa en común, que es que terminaron todas con una nueva constitución. Y yo creo que el presidente López Obrador inició su mandato pensando que él podía tener su cuarta transformación sin una nueva constitución. Y a lo largo de sus sexenios se fue dando cuenta que no, que esos mecanismos para limitar al poder empezaron a hacer su trabajo. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues vamos a quitar esos límites. ¿Hacia dónde vamos? Yo te diría, León, hacia un estado con tres características. Vamos a un estado más autoritario en el sentido estricto de la palabra. Lo contrario de un estado autoritario es un estado constitucional. El constitucionalismo, y por eso las democracias tienen ese apellido de democracias constitucionales, son democracias donde las mayorías y el poder tienen límites. ¿Qué reformas le quitan esos límites? La reforma judicial, que es la más importante sin duda, y también la desaparición de los órganos con autonomía constitucional, que también eran contrapesos al poder ejecutivo y al legislativo. Segundo, vamos a un régimen más militarizado, León. Desde 1857, las constituciones mexicanas lo que establecían era palabras más, palabras menos, que en tiempo de paz las autoridades militares solo podían ejercer funciones que tuvieran exacta conexión con la disciplina militar. Uno de los éxitos que hay que reconocerle al régimen no democrático del PRI fue lograr una separación relativa pero importante de la esfera militar y de la esfera cívica. En México, León, pasamos de un sistema político donde para ser presidente de la República era requisito no escrito haber sido general del ejército, a un régimen donde quienes nos han gobernado desde hace ya muchísimos años son autoridades civiles. Eso está a punto de perderse por una reforma. La Guardia Nacional es importante, hoy está militarizada, eso me parece que es un error, pero lo más importante es la reforma al artículo 129 de la Constitución, que hoy, León, lo que dice es que las autoridades militares pueden hacer prácticamente cualquier función que se defina en una ley secundaria. Eso lo propuso el presidente López Obrador, eso lo aprobó el actual Congreso, eso lo avaló, por lo menos tácitamente, la hoy presidenta de la República. Y tercero, León, vamos a un régimen más autocrático. Lo contrario de la autocracia es la democracia. Y en México nos costó muchísimo pasar de un sistema que permitía que, como en 1976, hubiera un solo candidato a la presidencia, que era José López Portillo, a un régimen imperfecto, con muchos problemas y lo que tú quieras, pero que permitió que el PRI perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados en el 97, después que Vicente Fox llegara al poder, y que nos ha permitido que en México la regla sea la alternancia de los cargos. ¿Y eso cómo se construyó? Con árbitros independientes, con una cancha más pareja y con partidos de oposición que sí pudieran competir. La única reforma que falta para completar ese plan para transitar a un régimen más autoritario, más militarizado y más autocrático es la reforma judicial. Y esa reforma judicial desmantela esos tres pilares. Nos va a dejar con árbitros todavía más comprometidos con el poder, menos independientes, nos va a dejar con una cancha menos pareja y nos va a dejar con partidos de oposición más debilitados. Después de este rompecabezas que has construido para nosotros aquí, Javier, tan completo, cierro con uno de los debates centrales en estos días. ¿Votar o no votar? ¿Participar o no participar? ¿Qué opinas tú? ¿Hay que votar o crees que votar en el esquema que has descrito terminaría legitimando el modelo regresivo que también has descrito? ¿Votar o no votar? Mira, León, yo déjame lo pongo de esta manera. Yo creo que existen todas las razones para no ir a votar, ¿no? Esta es una reforma abiertamente regresiva y autoritaria que desmantela uno de los pilares fundamentales del sistema de pesos y de contrapesos, que despidió a todas las juezas y jueces en funciones, en donde tenemos una inmensa mayoría de perfiles
o que son abiertamente cercanos al régimen o que son verdaderas incógnitas. Esta es una elección donde no hay condiciones mínimas de competencia. Esta es una elección donde las garantías que permitían que en México los votos se contaran y se contaran bien, hoy van a estar en dudas. Entonces, yo respeto profundamente y entiendo las posiciones que nos dicen no vayamos a las urnas. ¿Por qué? Porque esto es avalar la regresión autoritaria. Yo estoy convencido que esta es una elección, León, que pase lo que pase, va a tener una tasa de participación muy baja, ¿no? O sea, es decir, nadie, ni en Morena, se cree en el cuento de que había 35 millones de electores que votaron por Claudia Sheinbaum con el mandato clarísimo y la exigencia de tener elecciones judiciales. Si eso fuera cierto, tendríamos que ver por lo menos 35 millones de votos en la elección. Y eso no lo vamos a ver, no vamos a tener una participación, si consideras que el padrón es más o menos 100 millones, no vamos a ver una participación del 35, mucho menos una participación del 40 como en las legislativas o del 60 como en las presidenciales. Ahora, tampoco creo que vayamos a estar en el 7%, que fue la participación, por ejemplo, de la consulta popular. ¿Por qué? Porque en la consulta popular, León, nada estaba en juego, ¿vale? O sea, es decir, el presidente planteó una cosa de si investigábamos o no expresidentes, la Corte nos dio una pregunta que nadie entendía, creo que esa fue una movilización de otro tipo. Aquí, por las razones que ya platicábamos, hay enormes incentivos para movilizar el voto, ¿no? Y lo decíamos, no solo crimen organizado, piensa tú nada más en los sindicatos. No es ninguna casualidad que las 3 ministras en funciones del régimen arrancaron sus campañas con organizaciones sindicales. ¿Por qué? Porque esas organizaciones sindicales, León, Van a llevar tienen votos. oferta, tienen oferta y tienen demanda, claro. O sea, tienen una demanda porque quieren tener aliadas y aliados en la corte el día que se les ofrezca para defender sus intereses. Y tienen una oferta que son esas estructuras de movilización del voto. Yo creo que lo que vamos a ver, León, pero obviamente eso es una pregunta empírica, ¿no? Y ya veremos los resultados. Yo tengo la impresión de que va a haber una enorme movilización a nivel central, es decir, digamos, desde Morena, desde las gubernaturas que controla el oficialismo, en los cargos más importantes, en la Corte, en el Tribunal de Disciplina y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No sé si la logística electoral les va a dar para en cada sección electoral tener, por ejemplo, en la Ciudad de México vamos a votar en 9 boletas para 9 cargos distintos. Yo no sé si van a poder tener una lista perfectamente consensada, 9 acordeones, déjame ponerlo así, para los 9 cargos. Y eso, León, creo que nos lleva a la segunda parte. Mira, hay muchas encuestas que están circulando que son propaganda, ¿no? O sea, cuando uno ve que hay una encuesta telefónica que nos dice que X o Y personas están al frente de las preferencias para la elección judicial, uno sabe que eso es una simulación, León, por una razón muy sencilla. Porque no hay manera de hacer una encuesta telefónica donde tú te pongas a leerle a la persona electora los 64 nombres que están en la boleta para la elección de ministras y ministros de la Corte. Entonces, hay mucha propaganda, ¿no? Pero hay encuestas serias que lo que han demostrado es que cuando tú le preguntas a una persona común y corriente por quién votaría, esa boleta la toma como si fuera una boleta del melate, como si fuera la lotería. Selecciona números aleatoriamente, simple y sencillamente porque no sabemos quiénes son. Yo tengo la impresión de que incluso si hay una enorme movilización de Morena, gubernaturas, sindicatos para esos 4 cargos de hasta arriba, en las otras elecciones, lo que vamos a ver no es la lógica de la movilización, sino la lógica del melate. Y la gente lo que va a seleccionar es aleatoriamente. Me estoy acercando, dime si me equivoco, pero me estoy acercando al escucharte a una conclusión que creo que quizá compartimos y dime si estás de acuerdo o no. Lo que estás sugiriendo o a lo que te estás acercando es a sugerir que en la medida de lo posible se ejerza un voto lo más informado posible, lo más razonado posible, por difícil que esto sea, porque es parte de lo que es la locura de esta reforma, el laberinto que implica ese número de candidatos, ese número de boletas. Por eso no sorprende que haya pues gente que ya esté tratando de hacer trampas con estos famosos acordeones recomendando el voto. Es decir,
el camino es ese, a pesar de los defectos, errores, dada la maquinaria que se pondrá en juego, la maquinaria que se pondrá en práctica. El ciudadano que no es parte de esa maquinaria, pero al que le importa su país, infórmese lo mejor posible, llegue a las conclusiones más racionales posibles y ejerza su voto. Eso es lo que recomendarías. Mira, yo no me atrevería a hacerle una recomendación a nadie, porque yo creo que la decisión de votar o no votar y en qué términos es algo que cada quien. Pero déjame hago el otro argumento. Yo ya hice el argumento para decir, hay quien dice, no avalemos esta farsa, no avalemos esta regresión. Yo creo que son perfectamente entendibles y respetables esos argumentos. Déjame te pongo el otro lado. En una elección donde la participación va a ser muy baja y donde en algunas elecciones, sobre todo en los cargos jerárquicamente inferiores, puede ser que la movilización no dé, entonces las personas que van a ganar esas elecciones, León, pueden ganar con muy pocos votos y quizá, no quiero ser ingenuo, en algunas elecciones, si hay buenas candidaturas, poquitos votos pueden hacer la diferencia. Para mí esa sería, León, la única razón para acudir a las urnas. La única. Y haciéndonos cargo también, eh, pero eso de nueva cuenta, el tiempo solo lo dirá y la política siempre nos demuestra que lo imposible a veces se vuelve posible. Pero yo no alcanzo a ver, León, en el corto y en el mediano plazo, qué tendría que suceder para que el corazón de esta reforma se revierta. Y creo que el caso de Estados Unidos es muy revelador. Prácticamente no hay ningún caso de un Estado que haya logrado transitar de un modelo de elecciones judiciales a un modelo de designaciones meritocráticas. Lo que se ha logrado es limitar, controlar, tener mejores elecciones judiciales, donde solo haya una candidatura, sea una ratificación, ¿no? Entonces, aunque a mí me encantaría poder regresar al anterior modelo o a un mejor modelo donde garanticemos conocimiento, imparcialidad, responsabilidad social de las personas juzgadoras, creo que tendríamos que hacernos cargo de que es altamente probable de que durante muchísimos años, no sabemos si una generación, no sabemos si el resto de nuestras vidas, vamos a tener elecciones judiciales y que en unos cuantos días, León, vamos a elegir a las juezas y a los jueces que nos van a juzgar, de nuevo, en los asuntos laborales, penales, civiles, mercantiles, administrativos, ¿no? Entonces, no quiero parecer que este argumento sea ingenuo, porque de nueva cuenta, acá no hay competencia libre. Pero quizá, a pesar de si no hay competencia libre, hay algunas pocas razones para decir, hagamos el intento. Puede ser que nos equivoquemos, puede ser que al final, déjame ponerlo así, Morena y aliados se lleven el carro completo. Perfecto. Puede ser que no, ¿no? Yo dejaría ahí esa pregunta abierta, ¿no? Pues gracias por sumarnos todos los elementos necesarios para que, junto con lo que hemos hecho en este espacio y bueno, en tantísimos otros espacios, porque creo que muy pocas cosas se han discutido con la profundidad de esta reforma judicial, la gente que nos escucha pueda proceder a cumplir su responsabilidad cívica de un lado o del otro, porque en efecto, votando se cumple, pero también decidiendo lo contrario, también se cumple con uno mismo y con el rol que uno tiene en el país en el que vivimos. Gracias, Javier, te agradezco mucho tu tiempo y te mando un abrazo. Igualmente, querido León, te mando un abrazo muy fuerte, un gustazo estar aquí. Gracias a Javier Martín Reyes de nuevo por su presencia en este espacio, un privilegio poder escucharlo y entender en este momento crucial qué es realmente lo que tenemos frente a nosotros en México, lo que implica la elección del Poder Judicial, lo que ha implicado la reforma judicial, lo que viene y lo que puede también venir. Amigos, creo que hemos aportado a lo largo de los últimos meses, desde la entrevista histórica con el ministro González Alcántara, la entrevista, creo yo, también histórica con Ernesto Zedillo, la entrevista con distintos analistas alrededor de este tema y por último esta entrevista con Javier Martín Reyes, hemos, creo yo, analizado a fondo la reforma judicial y lo que implica.
Uno no tiene ningún derecho de sugerir ningún rumbo de ningún voto. No lo haremos jamás aquí, realmente. Tampoco creo yo que tengamos derecho a sugerir si se debe o no se debe ir a votar en cierto proceso. No es nuestra intención ni lo haremos jamás aquí. Lo que sí haré es subrayarles que los argumentos están ahí, que los elementos para decidir están ahí. Si ustedes repasan esta charla, si ustedes repasan las otras conversaciones en Ciberdiálogos, los elementos están ahí. Tomen la decisión que crean que es la mejor para ustedes y para el futuro de este país, que no es nada más el país que tenemos nosotros, los que vivimos ahora, sino es también el país de las generaciones que están aquí, siendo todavía muy jóvenes, y las generaciones que van a venir. Tomando eso en cuenta, ejerzan su derecho al voto. Gracias, amigos. Regresamos, como siempre, les digo, dentro de unos días más, el siguiente lunes, con un nuevo episodio en Ciberdiálogos. Los invito a suscribirse a Letras Libres, a seguirme en redes sociales, a seguir mi podcast diario En Boca de León. Ojalá puedan hacerlo también. Ahí tenemos otro tipo de contenidos para ustedes todos los días. Gracias por su atención. Nos vemos pronto con un nuevo Ciberdiálogo.